Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del horario en que estén sintonizando esto que es Radio Pingu. El día de hoy, que estamos cubiertos con este clima cuasi invernal, que la lluvia no para y que el café tibio, porque caliente no, es del agrado, del paladar, del que hoy está aquí narrando para ustedes, tendremos en dos partes dividido el relato o cuento El amor de Chekhov, una historia que habla sobre la indecisión, oportunidades perdidas. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos volver en el tiempo? Y ya sea revivir, modificar o cambiar ciertas situaciones de vida. Anton Chekhov nos enseña por medio de este relato que no hay nada más importante que la decisión. Y con la decisión, el hecho infatigable, insustituible, de sentir que se hizo todo lo que se pudo hacer y que en nuestras manos no quedó absolutamente nada. Sin más, esto es Radio Pingu. Comenzamos. Del amor. Al día siguiente, en el desayuno, sirvieron unas pastas muy sabrosas, cangrejos y croquetas de cordero. Mientras comían, subió Nicanor, el cocinero, para enterarse de qué se le ofrecía para comer a los invitados. El cocinero era un hombre de mediana estatura, con la cara hinchada y los ojos pequeños. Estaba afeitado y parecía que en lugar de usar la cuchilla, se hubiera depilado el bigote. Aliojin explicó que la hermosa Pelagueya estaba enamorada del cocinero, pero como era un borracho y de costumbres bastante turbulentas, no se quería casar con él, aunque estaba conforme con vivir así. Él era muy devoto y sus convicciones religiosas no le permitían vivir de aquella manera. Le exigía a ella que se casaran, pues de otro modo no quería continuar. Cuando estaba borracho, la insultaba e incluso le pegaba. En esas borracheras,
Pelageya subía a las habitaciones de arriba y lloraba. Entonces, Aliógin y toda la servidumbre no salían de casa para defenderla en caso de necesidad. Se pusieron a hablar del amor. ¿Cómo nace el amor?, comentó Aliógin. ¿Por qué Pelageya no se enamoró de otra persona más acorde a sus cualidades espirituales y apariencia externa y tuvo que elegir justamente a este Nicanor, a este morro? Aquí todo lo llamamos morro. ¿En qué medida es en el amor importante la cuestión de la felicidad personal? No sabemos nada de eso, y sobre el tema hay opiniones para todos los gustos. Del amor, hasta ahora, solo se ha dicho una cosa indiscutible, que este es un sacramento grande. Y todo lo demás, todo lo que se ha escrito o dicho sobre el amor, no ha dado respuesta, sino planteando problemas, cuestiones que de todos modos han quedado sin resolver. La explicación, que parece servir para un caso, no sirve para otros 10, y en mi opinión, lo mejor es explicar cada caso por separado, sin pretender generalizar. Como dicen los doctores, hay que estudiar cada caso por separado. Completamente cierto, dijo Burkin. Nosotros, que no somos gente llana, sentimos verdadera pasión por todos estos problemas que quedan sin resolver. Por lo común, del amor se escriben poemas, se lo adorna de rosas y ruiseñores, pero nosotros los rusos adornamos nuestro amor con estas fatídicas cuestiones y, además, elegimos entre ellas las menos interesantes. En Moscú, cuando aún era estudiante, tenía yo una amiga, una dama deliciosa, que siempre que la estrechaba entre mis brazos, pensaba en cuánto le iba a pasar yo aquel mes, o cuánto valía entonces una libra de ternera. Del mismo modo, nosotros, cuando amamos, no paramos de hacernos preguntas. ¿Es honesto o no? ¿Es inteligente o estúpido lo que estamos haciendo? ¿A dónde nos llevará este amor? Y así sucesivamente. Si esto es bueno o malo, no lo sé, pero sí sé que tal actitud es molesta, insatisfactoria e irritante. Parecía que Aliógin quisiera contar algo. En el alma de los hombres que viven solos, siempre hay algo que les gustaría contar. Los solterones de la ciudad van a los baños o a los restaurantes con la única intención de charlar un rato. Y a veces cuentan a los bañeros o a los camareros unas historias muy interesantes. Pero los que viven en el campo suelen desahogarse con sus huéspedes. Por la ventana se veía un cielo gris y los árboles mojados por la lluvia. Con un tiempo así, no se podía ir a ninguna parte, y no quedaba más remedio que contar o escuchar algo. Yo vivo en Sofino, y me dedico a llevar la hacienda desde hace tiempo, comenzó a contar Aliógin. Desde que terminé la universidad, por mi educación, soy un señor, por mis inclinaciones, un hombre de despacho. Pero cuando llegué aquí, sobre la hacienda pesaban muchas deudas, y como las deudas de mi padre se debían en parte a los muchos gastos de mi educación, decidí que no me iría de aquí, hasta que no se pagase con mi trabajo esa deuda. Así lo decidí, y me puse a trabajar. Tengo que confesar que no sin cierta repugnancia. Aquí la tierra no da mucho, y para que la agricultura sea algo productivo, hay que emplear a siervos o jornaleros, que es casi lo mismo, o llevar la explotación a la manera campesina, es decir, trabajando el campo uno mismo con su familia. No hay término medio, pero entonces yo no entraba en tales sutilezas, no dejaba tranquilo ni un pedazo de tierra, reunía a todos los campesinos de los alrededores, el trabajo hervía frenético. Yo también araba, sembraba, segaba, me aburría y me dedicaba a poner cara de asco, igual que un gato de aldea cuando el hambre lo obliga a comer pepinos del huerto. Me dolía todo el cuerpo y dormía sobre la marcha. En un principio pensé que podría conciliar esta vida de trabajo con mis costumbres cultas. Para eso basta, pensaba yo, con llevar una vida algo ordenada. Me instalé aquí arriba, en las habitaciones de los señores, y me organicé de manera que después de los desayunos y los almuerzos me sirvieran café y licores.
Antes de ir a dormir, por las noches, leía las noticias de Europa. Pero un día vino nuestro Pope, el padre Iván, y liquidó de una sentada todos mis licores, y las noticias de Europa fueron a parar a manos de las hijas del Pope. En verano, particularmente durante la siega, ni siquiera tenía tiempo de llegar hasta mi cama y me dormía en el desván, en el trineo o en cualquier caseta del bosque. Así, ¿quién iba a leer? Poco a poco me fui trasladando abajo, empecé a comer en la cocina y de lujo de otros tiempos solo me quedó esta servidumbre, que ya estaba aquí con mi padre. Por eso me duele echarla a la calle. En los primeros años me eligieron juez de paz honorífico. Algunas veces tenía que ir a la ciudad y asistir a las reuniones del consejo o del tribunal local. Eso me distraía. Cuando uno se pasa 2 o 3 meses sin moverse de aquí, especialmente en invierno, acaba por echar de menos la levita negra. Y en el tribunal local se veían levitas, guerreras y fracs. Todos los juristas son gente instruida. Había con quien hablar. Después de dormir en los trineos y de frecuentar la cocina de la servidumbre, sentarse en un sillón con la ropa limpia, zapatos ligeros y una cadena en el pecho, es todo un lujo. En la ciudad me recibían con simpatía y yo trababa de buen grado nuevas amistades. De todas ellas, la más sólida, y a decir verdad la que me resultó más agradable, fue la de Luganovich, vicepresidente del tribunal. Ustedes lo conocen, una persona maravillosa. Esto ocurrió justamente después del asunto de los incendiarios. La vista duró 2 días y estábamos agotados. Recuerdo que Luganovich me miró y dijo: ¿Sabe? Vamos a comer a mi casa. Fue algo que no esperaba. A Luganovich lo conocía poco, únicamente de manera oficial, y nunca había estado en su casa. Pasé solo un momento por mi habitación para cambiarme, y me dirigí a la comida. Allí se me presentó la ocasión de conocer a Ana, la mujer de Luganovich. Entonces era muy joven, no tendría más de 22 años, y hacía medio año había tenido su primer hijo. Ha pasado tiempo de todo eso y ahora me sería difícil precisar qué es lo que exactamente tenía de extraordinario, qué es lo que tanto me gustaba de ella. En cambio, entonces, durante la comida, para mí todo estaba perfectamente claro. Veía a una mujer joven, maravillosa, buena, inteligente y encantadora, a una mujer como nunca había visto antes. Enseguida descubrí en ella un ser próximo, ya conocido, como si ese rostro, esos ojos afables, inteligentes, los hubiera visto alguna vez en mi infancia, en el álbum que mi madre tenía en la cómoda. En el asunto de los incendiarios, se acusó a 4 judíos y condenaron a la banda, a mi parecer, de manera completamente infundada. Durante la comida me sentía muy inquieto y apesumbrado. Ya no me acuerdo de lo que dije, pero Ana movía la cabeza y le decía a su marido: Dimitri, pero ¿cómo puede ser? Luganovich es un trozo de pan, una de esas personas obedientes que se mantienen firmemente en la opinión de que si una persona cae en manos de la justicia, eso significa que es culpable y de que, si hay dudas sobre la corrección de un veredicto, estas solo se pueden expresar por el procedimiento legal, en el papel, y no durante la comida o una conversación privada. Usted y yo no hemos quemado nada, decía en tono suave. Y como ve, a nosotros no nos están juzgando, no nos meten en la cárcel. Los dos, el marido y la mujer, se esforzaban para que yo comiera y bebiera más, a través de algunos detalles. Por ejemplo, en la forma en que preparaban juntos el café y se entendían entre sí con medias palabras, pude deducir que vivían en armonía, bien, y que estaban contentos con el invitado. Acabada la comida, tocaron el piano a 4 manos. Más tarde oscureció y yo fui a mi casa. Esto ocurría a principios de la primavera. Pasé aquel verano sin moverme de Sofino. Ni siquiera tenía tiempo para pensar en la ciudad, pero el recuerdo de aquella mujer esbelta y rubia no me abandonó ni un solo día. No es que pensar en ella, era más bien como una sombra que se había instalado en mi alma.
Una vez más, Radio Pingu llega a su fin, recordándoles, esperen la segunda parte de este relato, El amor de Anton Chekhov, que vendrá en estos días, con el culmen de culmen, con el clímax de clímax. ¿Qué sucedió con nuestros personajes? Recuerden, vivan guerrilla, combatan hasta el fin, y a usted, radio escucha favorita, desde este humilde, palaciego lugar, le enviamos nuestros mejores deseos de parte de Radio Pingu. Y demás oyentes, como hemos dicho, como diremos y seguiremos comentando, hasta el momento que se puede ejecutar en el mundo de lo material, prepárense, vienen muchas cosas. No solo la revolución socialista, sino también otros tantos entretenimientos, como lucha de gladiadores, quizá también una partida de cricket y probablemente un juego de vagamon. Esto es, fue y será, así como ella es, será y fue. Faro, luz y guía. Radio Pingu. Hasta pronto.